En el día de hoy les reportaremos la situación de Cuba actualmente. Este trabajo está realizado por Juliette Lambeau, Lice Egat y Juliana Valentina Pardo. En el día de hoy no nos enfocaremos principalmente en datos generales básicos, contextos históricos, entre otras cosas. Buscaremos centrarnos en las diversas coyunturas de diferentes ámbitos tales como relaciones exteriores, sanidad, economía, entre otros. Para comenzar, empezaremos con las relaciones exteriores. Relaciones exteriores respecta, en el anterior reporte coyuntural mencionamos las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Cierto es que esta relación nunca ha sido de las mejores, sin embargo, con Donald Trump, estas se agravaron y se complicaron aún más. Con la llegada de Biden se esperaba que esta relación mejorara y se pudieran eliminar algunas sanciones impuestas por el gobierno americano. Igualmente, se mencionó las relaciones que mantiene Cuba con los países africanos, China u otros. Sin embargo, en el día de hoy hablaremos sobre las principales relaciones que está teniendo actualmente el gobierno cubano. Cierto es que el gobierno cubano ha tenido múltiples participaciones, relaciones y frentes abiertos en diversos lugares del mundo. Días atrás, el régimen de Cuba declaró que mantiene un gran vínculo con Hamas y Hezbollah, los cuales son grupos terroristas. Esta relación se reforzó en 1973 cuando Fidel rompió relaciones diplomáticas con Israel. Igualmente, ha apoyado a Hezbollah y Hamas para atacar a Israel. Y por otro lado, el gobierno de Cuba se ha opuesto constantemente a Israel en foros internacionales y se opuso a los acuerdos de paz entre Israel y los países árabes. Reanudando la relación entre Cuba y Estados Unidos, como anteriormente mencioné, Cuba esperaba una mejora en la relación con la llegada de Biden. Sin embargo, han manifestado que no han notado ningún cambio por parte de él, puesto que no se ha mencionado frente a las 240 sanciones impuestas por el gobierno americano al régimen de Cuba. Igualmente, ellos mencionan que la relación bilateral entre ellos se debe al bloqueo económico que el mandato de Trump fortaleció y principalmente con el comienzo de la pandemia. Y también declaran que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos en ninguna circunstancia, y es por ello que piden un acercamiento entre ambos gobiernos. Por último, una relación a destacar es la de Italia y Cuba, la cual ambos estados están intentando crear vínculos económicos. Esto se produjo en el mes de mayo, en el cual el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad italiana de Florencia y el embajador de Cuba de ese país barajearon diversas opciones para crear vínculos económicos entre ambos estados. Habló de relacionar entre pequeñas y medianas empresas de la región toscana y Guantánamo, entre otras. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la Embajada de La Habana en Italia ha realizado un proceso de ofensiva empresarial. Con ello, se busca fomentar un puente empresarial entre ambos estados, abriendo así un abanico más amplio económicamente, puesto que ya no solo dependerían de China, sino también tendrían un gran aliado económico como es Italia. Esperan que esto les abra más puertas frente a otros países europeos. Y para continuar, ¿cómo podemos hablar de Cuba sin mencionar su sistema político y su régimen? Tras 60 años de régimen castrista, autoritario y comunista, es probable que el año 2021 vea esta estabilidad represiva sacudida por los movimientos ciudadanos y los necesarios cambios políticos. La historia del régimen está fuertemente marcada por el episodio revolucionario de 1959, a partir del cual se construyó un estado autoritario de tendencia marxista-leninista. Todo está controlado por el Partido Comunista de Cuba, creado en 1962. Es el único partido político reconocido por el Estado. Y este partido autoritario ha sido controlado durante 60 años por los hermanos Castro, especialmente por Fidel, que fue el jefe del partido hasta 2008, antes de ser sustituido por su hermano a su muerte. En Cuba, la oposición política, al no ser reconocida, sigue siendo débil y limitada. Así, el Partido Comunista impone entonces su ideología a su población. El acceso a la información está controlado y es imposible acceder a los periódicos extranjeros. Bajo los hermanos Castro, el régimen cultivó una cultura de la personal muy fuerte, que es un elemento esencial del régimen autoritario comunista. Sin embargo, el entorno político está cambiando desde 2019. El 13 de julio de 2019, el país adoptó una nueva constitución aprobada en referéndum
por el 86% de la población cubana. Segundo al mando del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel se convirtió en el presidente del país. Pero esta nueva constitución introduce cambios importantes, como el reconocimiento del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera. Sin embargo, con Raúl Castro todavía a la cabeza del Partido Único, la política no cambió. Desde entonces, los movimientos ciudadanos que requieren más libertad han sacudido la estabilidad política del país. Las revueltas comenzaron el 26 de noviembre de 2020, cuando uno de los miembros del movimiento San Isidro fue detenido, aparentemente sin motivo, por el régimen. El movimiento San Isidro es una alianza informal de raperos, de artistas, periodistas y académicos disidentes que, ayudado en los últimos años por el acceso a Internet, se han vuelto cada vez más activos. Organizan protestas en público y en las redes sociales. Tras la detención, cientos de personas manifestaron en los siguientes días por la liberación del detenido y por más derechos a la libertad de expresión. Los miembros más pertinentes iniciaron una huelga del hambre que se vio obligada a terminar con la detención de una de las figuras más emblemáticas del movimiento, el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Desde entonces, el régimen publica video de él en un hospital estatal. Esta guerra entre el régimen y el movimiento de San Isidro es muy importante porque impone nuevas reglas. Mientras que durante años los cubanos se han visto privados del contacto con el mundo exterior, la fuerza del movimiento es su acceso a Internet, especialmente a Twitter, para comunicarse con el mundo y también con los otros cubanos. El lema Somos la continuidad, que es el lema del Partido Comunista, se opone al Estamos conectados, el lema del movimiento. Ante este importante malestar político, el régimen dio un golpe poniendo un fin a la era castrista. Precisamente 60 años después de la invasión de la Bay of Pigs, el Congreso del Partido Comunista del 16 de abril de 2021 marca el fin del mandato de Raúl Castro como líder del partido. Era sustituido por el actual presidente y agente leal del partido, Miguel Díaz-Canel, sin surgir ningún cambio real en la política social. Vamos a acabar la presentación con los temas de la salud y de la economía de Cuba. Lo que ha permitido mostrar la pandemia es que el sistema de salud cubano es notable por su eficiencia. En efecto, si la situación ha parecido más alarmante en los últimos meses, el taso de sus casos cotidianos de contaminación por el COVID-19 sigue siendo bajo comparando al estándar latinoamericano. También durante esta crisis, Cuba ha sido capaz de desarrollar sus vacunas contra el COVID-19 y espera producir un número suficiente de dosis para toda su población. Así, 5 vacunas cubanas han sido objeto de ensayos clínicos, cuyos hacen parte de las vacunas Soberana 02 y Abdala. Ahora mismo, Cuba ha empezado una campaña de vacunación masiva de su población, aunque no ha acabado la tercera fase de los ensayos clínicos, causando críticas por parte de los medios de comunicación de Florida. La vacuna también es parte de su estrategia para atraer de nuevo a los turistas. En efecto, hemos visto que con la pandemia ha sido una disminución de la afluencia de los turistas, lo que ha causado una disminución de la entrada de divisas y entonces la ruina financiera. Además de la pandemia, Cuba debe hacer frente a la caída económica de su aliado comercial principal, Venezuela, y a la restricción en el envío de dinero y de turistas por parte de los Estados Unidos. Esta situación económica preocupante ha incitado al gobierno a entablar reformas. Hemos hablado de estas. Se trata de la fusión de las dos monedas y la retirada progresiva de subsidios a empresas estatales y a servicios públicos.
Sin embargo, ahora mismo estas reformas pues han causado inflación, pero esta inflación está controlada por el Estado, quien ha impuesto precios máximos. Por consiguiente, se observa una ampliación del desabastecimiento y del mercado negro. El economista Carmelo Mesa Lago afirma que las reformas siguen una dirección correcta, pero que el momento elegido no es el bueno debido a la pandemia. En cuanto a Emily Morris, especialista en economía latinoamericana del University College London, ella adelanta que Cuba debería diversificar su economía y no focalizarse sobre el objetivo de autonomía de producción alimentaria. De manera general se puede observar un cambio de pauta económica hacia una vía china, según algunos observadores. Entonces no es un cambio de pauta hacia el capitalismo, sino hacia un capitalismo de Estado sostenido por el ejército y un partido único. Gracias por escucharnos.